Buenas tardes, nosotras somos Catalina Pedraza y Salima Gutiérrez y hoy les vamos a hablar sobre el titanato de bario y sus propiedades ferroeléctricas. A continuación les vamos a mostrar un poco sobre qué es el titanato de bario, sus usos y aplicaciones ya a nivel industrial. También se va a hablar un poco de qué es la ferroelectricidad y de por qué el titanato de bario tiene este tipo de propiedades y por qué cumple o por qué tiene esas propiedades ferroeléctricas. Y finalmente se van a hacer unas conclusiones de lo mencionado a continuación. Para dar un breve contexto de qué es el titanato de bario, eso surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se buscaba sustituir condensadores de mica, los cuales eran altamente frágiles. A partir de esto empezaron investigaciones con óxidos de titanio por las diferentes propiedades que tenían, estos que eran cerámicos. Del mismo modo, en este sentido, tanto Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Japón detectaron anomalías dieléctricas en los titanatos y circonatos de alcalinoterrios. Esto llevó a la conclusión o al descubrimiento de que el titanato de bario tiene un alto carácter ferroeléctrico. Eso fue a partir de aproximadamente 1949. Ahora, cuando pensamos en las propiedades del titanato de bario, este es un material ferroeléctrico, como se mencionó previamente, es altamente estable, o sea, tiene una alta estabilidad química, a su vez es de una fácil obtención y por último se puede encontrar en 4 fases cristalinas, las cuales dependen de la temperatura. Entre esas tenemos la cúbica tipo perovskita, que es la más común. Esta sucede a temperaturas altas, mayores a 120 grados. Luego tenemos tetragonal, ortorrómbica y por último la romboedra, la cual sucede a temperaturas menores o inferiores a menos 90 grados Celsius. Hablando de esas propiedades del titanato de bario, también se tienen usos y aplicaciones en la industria. Entre esas aplicaciones se tiene que el titanato de bario sirve para hacer termisores con coeficiente positivo de temperatura, es decir, aumenta la resistencia a medida que un material aumenta su temperatura. Trabajan como un tipo de protectores de sobrecarga. Del mismo modo, también sirven como dispositivos de arranque para motores y compresores, y al ser un material que no es tóxico y que también tiene propiedades piezoeléctricas, es una alternativa para el titanato de plomo. Es decir, es capaz de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Por último, también una aplicación, como fue mencionada previamente, es que este tipo de complejos ayuda a hacer un material dieléctrico para la construcción de condensadores cerámicos. Cuando pensamos en materiales ferroeléctricos, pensamos en materiales que presentan una polarización espontánea dieléctrica. Esta puede cambiar su dirección dependiendo del campo aplicado. Si es un campo externo aplicado adecuado, este puede cambiar de forma reversible su dirección. Del mismo modo, otra característica de este tipo de compuestos es que pueden tener una polarización eléctrica residual después de eliminar el campo aplicado, que es lo que lo diferencia de los materiales dieléctricos comunes. Finalmente, este tipo de complejos también se basan en que un catión dentro de la misma estructura es capaz de desplazarse respecto a sus aniones, como pueden ver en la imagen que se encuentra a continuación. En este caso, el titanio se está desplazando dentro de la misma estructura con base o pues respecto a sus oxígenos, que son sus aniones. Una vez aclarado el concepto de ferroelectricidad, vamos a hablar de por qué el titanato de bario es un material ferroeléctrico. El titanato de bario es el material ferroeléctrico más estudiado y esta propiedad puede ser explicada por medio de su estructura cristalina. Concretamente, este compuesto presenta una estructura cristalina básica igual a la del titanato de calcio, que es conocida como una estructura tipo perovskita. Esta red cristalina es adoptada por múltiples compuestos de la forma AB o 3, donde A es un catión de radio iónico grande y coordinación entre 8 y 12, que ocupa los lugares vacíos entre los octaedros de oxígeno, y B es un catión de radio iónico pequeño y coordinación 6, que se sitúa en el centro del octaedro de oxígeno. Sin embargo, esta simetría cúbica que podemos evidenciar en la imagen, en la que el bario se encuentra en los vértices, el oxígeno en las caras y el titanio en el centro, solo es estable entre los 130 y 1460 grados centígrados. Por debajo de los 130 grados y hasta cero, el titanato de bario tiene una simetría tetragonal. Entre 0 y menos 88 grados pasa a ser ortorrómbica y a temperaturas inferiores romboédrica. Por lo tanto, se puede observar que a temperatura ambiente el titanato de bario presenta una estructura tetragonal y es la responsable de la propiedad ferroeléctrica que presenta este compuesto. En este caso, el ion de titanio se desplaza respecto al centro del octaedro de oxígeno, distorsionando la red cúbica. Dicho desplazamiento se produce según ciertas direcciones preferentes, que son
los ejes de orden 4 en la fase tetragonal. Al variar la posición de estos iones, se produce un cambio en las fuerzas de enlace interatómicas, aumentando la covalencia entre el enlace de titanio-oxígeno y generando un dipolo eléctrico al no coincidir los centros de carga positiva y negativa. De este modo, por debajo de los 130 grados centígrados, el titanato de bario exhibe un comportamiento ferroeléctrico, con una polarización espontánea en ausencia de campo eléctrico. A temperaturas superiores, la energía térmica hace que todas las posiciones de equilibrio del titanio en la red tengan igual probabilidad de ser ocupadas, por lo que en promedio la simetría de la red es cúbica, dejando paso a un comportamiento tipo paramagnético. Esta temperatura a la cual los materiales magnéticos pierden sus propiedades ferromagnéticas para ser reemplazados por paramagnetismo se conoce como la temperatura de Curie. Ahora bien, profundizando en la distorsión del titanato de bario, este se debe a que el ion de bario, al ser bastante grande y ampliar la celda unitaria, genera un alargamiento en los enlaces entre el titanio y el oxígeno, dando lugar a enlaces de longitud de 2 Armstrongs. Generalmente, los enlaces de titanio y oxígeno presentan una longitud entre 1.94 y 1.96 Armstrongs, por lo que es evidente que al aumentar esta distancia se presenta una inestabilidad en la estructura. Concretamente, se desestabiliza el ion de titanio. Por lo tanto, para generar estabilidad, los átomos adoptan una estructura tetragonal a temperatura ambiente, en la que se presenta una distorsión entre los ejes A y B y una elongación del eje C. Además, en esta estructura, los cationes de titanio se desplazan 0.1 Armstrongs de su posición original octaédrica y adoptan una disposición más estable, aumentando la distancia de enlace con uno de los oxígenos, como podemos ver en la imagen. De esta manera se puede ver con claridad la disminución de la simetría de la estructura tetragonal con respecto a la cúbica, pasando de un grupo espacial PM3M a P4MM, lo cual provoca la aparición de dipolos eléctricos mencionados anteriormente y, en consecuencia, la aparición de las propiedades ferromagnéticas anteriormente mencionadas. Considerando lo anterior, a temperatura ambiente es difícil cambiar la orientación de los dominios, ya que para eso todos los átomos de titanio en los octaedros de oxígeno deberían sufrir un desplazamiento colectivo hacia alguno de los 6 átomos de oxígeno. Por eso es que la permeatividad relativa del titanato de bario a temperatura ambiente es muy elevada en comparación a los materiales dieléctricos, concretamente del orden de 10 a la 3. Sin embargo, la permitividad relativa puede variar con la temperatura, como se evidencia en la gráfica. Al alcanzar la temperatura de Curie, la estructura de dominios característica de la estructura tetragonal desaparece, ya que el titanato de bario adopta una estructura cúbica y los octaedros de titanio y oxígeno responden independientemente al campo eléctrico aplicado. En consecuencia, al aumentar la temperatura se evidencia una disminución en la permitividad relativa del compuesto. En temperaturas inferiores como 0 grados centígrados y menos 88 grados, en las que se mantienen las propiedades ferroeléctricas del titanato de bario, se evidencia la transición de fase y la disminución de la permitividad relativa. Además, la polarización espontánea que se presenta al enfriar el compuesto produce una variación en los parámetros de red de la celda unitaria. Básicamente, la celda se expande en la dirección en la que se desplaza el catión de titanio y se contrae en la dirección perpendicular a dicho desplazamiento. En temperaturas inferiores a la segunda transición, los cationes de titanio se desplazan hacia el centro de una de las aristas y en temperaturas inferiores a la tercera transición, los cationes de titanio se desplazan hacia el centro de una de las caras del octaedro de titanio y oxígeno. Como se puede ver en la gráfica, en las temperaturas de transición se presenta un aumento en el parámetro de red que disminuye conforme se aumenta la temperatura. En conclusión, las propiedades ferroeléctricas del titanato de bario a temperatura ambiente se deben al tipo de estructura cristalina y simetría que presenta, siendo esta una estructura tetragonal con un grupo espacial P4MM, en el cual hay una polarización espontánea ocasionada por el desplazamiento del catión de titanio en la celda unitaria. Este desplazamiento varía con la temperatura y altera las propiedades ferroeléctricas junto con los parámetros de red, lo cual provoca que el titanato de bario sea un compuesto polimórfico. Este polimorfismo que presenta el titanato y sus propiedades ferroeléctricas hacen que este compuesto sea muy investigado desde el punto de vista de la química del estado sólido y utilizado en la industria electrocerámica para la fabricación de condensadores, transductores piezoeléctricos, piroeléctricos y dispositivos optoelectrónicos.